alumnado con discapacidad visual es un alumnado NEE, es decir, dentro del grupo, del agrupamiento de necesidades específicas de apoyo educativo, pertenecen al ámbito de las necesidades educativas especiales. Es decir, son niños que van a tener un dictamen realizado por las unidades, equipos o departamentos de orientación. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser alumnado susceptible tanto de estar en centro ordinario como en centro específico o recibir una educación combinada, que ya sabéis que es el alumnado que depende de un centro específico, pero en determinados momentos, días, horas, acude a un centro ordinario para facilitar su integración. Son susceptibles de recibir o de necesitar adaptaciones curriculares significativas por pertenecer al ámbito del alumnado NEE. Y además puede necesitar apoyos externos, no solo PT y AL, sino a lo mejor necesita un auxiliar educador que le facilite los desplazamientos, personal de la ONCE para el trabajo y la adaptación de los materiales al sistema de lectoescritura braille. Todos esos apoyos nos vendrán marcados en los dictámenes. Nosotros, como tutores, profesores especialistas, somos los que a lo mejor tenemos que notificar esas ayudas, pero los que nos van a decir si sí o si no, lo van a reflejar, las horas que necesita, qué tipos de adaptaciones necesita, serán los dictámenes que nos vengan referidos de las unidades de orientación. Es muy necesario tener en cuenta una serie de pautas en el día a día del aula. Es decir, siempre hemos oído de que las personas que, por el motivo que sea, no pueden utilizar un determinado sentido, se dice que como que tienen agudizado el resto de sentidos para intentar compensar esa posible deficiencia. Pues es muy necesario trabajar la estimulación auditiva. ¿Por qué? Porque a través de ella vamos a facilitarle la adquisición de los contenidos, la adquisición de una manera, en determinados momentos, repetitiva, ¿vale? Podemos utilizar grabaciones para que él pueda asimilar contenidos, darles las pautas y explicarle lo que a lo mejor en un determinado momento estamos viendo en un proyector, en una pizarra digital, en una pantalla, etc. En aquel alumno que disponga de agudeza visual y que tenga restos de visión, es muy necesario el trabajarlos. ¿Por qué? Porque va a poder favorecer su independencia y su seguridad en su vida diaria, en su día a día, su autonomía. El sentido del tacto, daros cuenta que a través del tacto ellos hacen sus imágenes mentales, por una parte, y por otra parte, para facilitarles el acceso al sistema lectoescritor utilizando materiales braille. El juego simbólico es muy importante por lo mismo, porque el juego simbólico, una parte también significativa de ellos, funciona a través del tacto. Para estos niños y niñas lo que necesitan es conseguir llevar a su mente las representaciones de todo el mundo que les rodea. Es muy importante el trabajar la imaginación. ¿Por qué? Porque a partir de esa simbolización de objetos reales que ellos consigan hacer, podemos ir introduciendo conceptos y aspectos más abstractos del aprendizaje. Inclusión. Daros cuenta que es uno de los pilares de la nueva ley educativa. Inclusión, equidad. Tiene que formar parte de vuestros temas, de vuestras programaciones, de vuestros supuestos, de vuestras unidades didácticas, etc. ¿Cómo? A través del trabajo cooperativo y colaborativo. Es imprescindible que ese niño, que esa niña se sienta seguro, que se sienta incluido dentro de sus grupos de referencia, ya sea en su pequeño grupo dentro del aula, en su nivel, en su colegio, en su familia. Es fundamental este trabajo. Apoyos escolares. Podemos destacar el apoyo que tiene desde la ONCE. Yo trabajé en un colegio en el que se encontraba un niño con un resto de visión prácticamente nulo, superdotado, y el apoyo de la ONCE era fundamental a la hora de transcribir, de adaptar todos los materiales curriculares al sistema lectoescritor braille, ¿vale?
Es muy importante, además, el temporalizarles, el secuenciarles muy bien las actividades. Daros cuenta que al principio, sobre todo, en los primeros años de escolaridad, él necesita realizar una doble asimilación a través del tacto, sobre todo, percibir lo que tiene delante, llevar a ser capaz de en su mente hacer esa representación y luego expresarla. Por eso necesitan mucho más tiempo, un tiempo adecuado, unas actividades estructuradas, unas pruebas cuando se le lleven a cabo, estructuradas en el tiempo, adecuadas a unos ritmos de aprendizaje muy adaptados a su nivel, no solo a su nivel educativo, sino a su nivel madurativo. Es fundamental. Tenemos que tener, además, muy en cuenta el aula, que os lo decía al principio, no solo el centro. Es fundamental que nada les deslumbre, que si van a utilizar ayudas ópticas tipo lupas, estén muy bien colocados en las aulas para poder aprovechar esa potencialidad que les dan esos instrumentos. Intentar evitar ruidos porque es muy importante la estimulación auditiva, sí, pero una estimulación auditiva dirigida, porque si además de no poder utilizar o utilizar de una manera más reducida su campo de visión, los ruidos son excesivos y no le permiten concentrarse, le va a costar muchísimo más llevar a cabo su aprendizaje. A lo mejor en un determinado momento lo que tenemos que hacer es una adaptación de los materiales, no a un sistema braille, sino a tamaño muchísimo más amplio. La suerte que tenemos en la actualidad es que tenemos aparatos tecnológicos que nos facilitan esa ampliación del tamaño. Muy importante la significatividad del aprendizaje para todo el alumnado, pero para un alumno que pueda tener algún tipo de necesidad más. ¿Por qué? Porque necesitan poder relacionarlo con aquello que conocen, necesitan poder buscar esa conexión, esa unión y además poder proporcionarles todos los datos adicionales que le faciliten el entender lo que le rodea, lo que está percibiendo, lo que está sintiendo, lo que está oyendo, lo que está tocando. Muchas veces esa representación mental de esos objetos, con la ayuda de una explicación correcta, le va a ser mucho más sencilla. Claro, no es lo mismo una persona que en un determinado momento haya visto y por los motivos que sean pierda esa capacidad de visión, que por una parte a lo mejor es mucho más angustioso, pero sí que tiene unas nociones ya muy reales de lo que le rodeaba. A una persona que nunca haya podido utilizar la vista para conocer el mundo. Daros cuenta que uno de los aspectos que se potencia desde infantil es la observación del entorno, de todo lo que nos rodea. Muchas veces un niño pequeño no sabe o no tiene el vocabulario para nombrar objetos de su alrededor, pero los conoce, los reconoce. Solo le falta ponerle el nombre. En muchos momentos, un niño o una niña con discapacidad visual puede tener el nombre porque se lo haya aprendido, pero necesita tener en su mente cómo es ese objeto, cómo es ese animal, ¿vale? Y el lenguaje que utilicemos con ellos tiene que ser correcto. Las órdenes tienen que ser directas, las explicaciones tienen que ser claras y concisas, sobre todo en los primeros años de escolaridad, porque si no, lo que quiero explicaros es que es fundamental el evitar explicaciones innecesarias en un primer momento, datos que le puedan hacer perderse de lo que en verdad queremos conseguir, queremos que aprenda, queremos que entienda, queremos que pueda llegar a conocer y a tener esa representación mental. Si nos perdemos por peteneras, si divagamos, si extendemos en el tiempo demasiado una explicación, vamos a conseguir el efecto contrario, que pierda esa idea que estaba creando en su cabeza, porque estamos metiendo elementos externos que en este momento no son necesarios. Es muy importante el trabajar, si tenemos la ayuda pues, de un auxiliar educador, es muy importante y va a beneficiar a todos, pero fundamental a este alumno,
el trabajar con ellos los desplazamientos seguros por los centros. Es fundamental que el niño, la niña pueda tener la seguridad de no perderse, de no chocar. Tenemos que tener muy en cuenta cuando llevamos a cabo modificaciones del mobiliario, modificaciones de los pasillos o de las escaleras, introducimos carteles, paneles, mesas, pupitres. Es necesario hacer ese itinerario varias veces, ese camino, para que él pueda en su cabeza, en su mente, entender por dónde se puede desplazar y no irse chocando con todo lo que le rodea. ¿Vale? Entonces, hasta aquí hoy estas pequeñas nociones, estas pequeñas informaciones sobre la discapacidad visual. ¿Vale? Nos vemos pronto. Besitos.